La próxima vez que pienses en quejarte de tu vecindario, recuerda que algunas personas viven dentro del cráter de un volcán. Puedes ver su aldea en Google Maps cuando buscas la hermosa isla de Madagascar. Hay un punto oscuro casi perfectamente redondo en el mapa. Hay carreteras a ambos lados, pero no lo cruzan. Si te acercas lo suficiente, verás que hay una aldea con casas situadas en el medio de un cráter. El pueblo más cercano está a 8 kilómetros de distancia. Podrías pensar que se trata de una tribu que ha vivido aquí durante siglos y que no se movería jamás. Sin embargo, al observar los mapas de años anteriores, puedes ver que no está disminuyendo, sino que está creciendo. Las primeras casas aparecieron aquí en el año 2008. Entonces, ¿por qué alguien del siglo XXI decidiría trasladarse voluntariamente a un lugar tan oculto y aislado? Esta pregunta tenía intrigado al equipo de Vox, un sitio web de noticias estadounidense. Decidieron resolver el misterio sin contar con datos sobre el curioso pueblo. El primer paso lógico era encontrar a alguien de allí y preguntarle qué estaba sucediendo detrás de las paredes del cráter. Fue complicado desde el principio, ya que algunos lugares marcados en Google cerca de esa región resultaron ser falsos y estaban inspirados en los manga. Los sitios reales no tenían información de contacto. Luego acudieron a una organización que tenía algunas fotos en Instagram tomadas desde la ciudad más cercana. Respondieron, pero no ayudó en absoluto, ya que nunca habían estado cerca de la montaña en cuestión. Por lo tanto, los periodistas decidieron buscar expertos en agricultura y biogeografía que pudieran tener conexiones en la región. En ese momento quedó claro que una simple búsqueda en Google o un par de mensajes no serían suficientes. Por lo tanto, decidieron pedirle a alguien de Madagascar que fuera a ver el lugar. Los investigadores de misterio se pusieron en contacto con la directora de una productora local. Ella se sorprendió de que alguien viviera en esa zona debido a los terremotos que solía haber, pero aceptó reunir un equipo y viajar unos 135 kilómetros desde la capital de Madagascar hasta ese pueblo. Establecieron la fecha de la expedición para enero en plena temporada de lluvias. A medida que se acercaban a la ubicación, los caminos empeoraban. En cierto punto tuvieron que bajarse de los coches y usar motocicletas y finalmente caminar hacia su destino durante una hora. Una tormenta interrumpió sus planes. Tuvieron que regresar antes de que el terreno resbaladizo hiciera imposible el paso. Por razones de seguridad, decidieron posponer su expedición hasta el final de la temporada de lluvias en mayo. En los 4 meses que había entre las dos expediciones, el equipo de Vox decidió seguir investigando la ubicación misteriosa. Resultó que la montaña se remontaba al periodo Cretácico, de 145 a 66 millones de años atrás, y era volcánica. Un experto explicó que ese paisaje debía tener 90 millones de años, más antiguo que el Monte Everest y el Gran Cañón. Así que el volcán que estaba allí estaba extinto desde hace mucho tiempo. El macizo que rodea el cráter es un enorme complejo anular alcalino. Antiguamente era un pueblo próspero debido a su posición elevada y su acceso al agua fresca. El suelo de la región es muy fértil gracias a los químicos alcalinos que contiene. A medida que la temporada de lluvias terminaba, el equipo estaba listo para otro intento de resolver el misterio del pueblo dentro del cráter. Esta vez el clima y el camino estaban perfectos, pero surgió un nuevo problema. Al llegar al pueblo, los lugareños no estaban demasiado emocionados de verlos. Finalmente, el líder del pueblo, Isla Grande, así es como se traduce su nombre, accedió a mostrarles el lugar. Resultó que había alrededor de 50 casas y 300 personas, todas pertenecientes al grupo étnico Bexileo. Cuando su ciudad natal se saturó, supieron que era momento de buscar un nuevo hogar. Uno de los ancianos del pueblo creía que este podría ser el nuevo lugar. Él comerciaba ganado en la zona y recordaba este espacio amplio y vacío. Así que viajaron alrededor de 380 kilómetros desde su antiguo hogar hasta su nuevo pueblo dentro del cráter. Viven de cultivos comerciales, principalmente limones y naranjas, que venden en los mercados de las ciudades vecinas. Transportar mercancías es complicado porque las carreteras que conducen al pueblo y que lo rodean no están en las mejores condiciones. La montaña volcánica fue testigo de la separación de Madagascar de la India hace unos 88 millones de años. Desde entonces, la isla ha estado aislada del resto del mundo, y el resultado de este aislamiento es una flora y fauna únicas. Hay 40 especies de lémures que no encontrarás en ningún otro lugar del planeta.
Además, existen cerca de 80 especies de mariposas, el 92% de los mamíferos de Madagascar, el 89% de su vida vegetal y el 95% de sus reptiles solo se pueden encontrar aquí, así que si quieres ver criaturas como el gorgojo jirafa, el camaleón pantera, la rana tomate y el adorable depredador fosa, lémures encantadores como el sifaka o el indri y muchos otros animales increíbles, tienes que viajar aquí. Los científicos tienen 3 teorías principales que explican cómo esta hermosa diversidad de animales terrestres llegó a la isla. Primero, algunas especies podrían haber estado ya en Madagascar antes de que se convirtiera en una isla. Segunda teoría, nadaron o llegaron flotando desde África continental cuando las corrientes eran favorables. Finalmente, está la idea del puente terrestre. El problema es que hay muy pocos registros fósiles en Madagascar entre la época de los dinosaurios y hace 2000 años. En un nuevo estudio, los investigadores compararon los genes de las especies actuales de Madagascar con los de sus parientes del continente africano para determinar cuándo llegaron a la isla los ancestros de cada animal. Resultó que algunas especies de Madagascar han estado allí durante más de 80 millones de años y han presenciado la separación de la isla del subcontinente indio. Esto significa que las criaturas como la tortuga de cabeza grande sobrevivieron al evento de extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero la mayoría de los reptiles, mamíferos y anfibios optaron por un viaje más aventurero. Descendieron de animales más pequeños que probablemente llegaron a Madagascar flotando sobre balsas naturales. Los lémures, por ejemplo, tenían ancestros pequeños como los lémures ratón. Las tortugas podrían haberse limitado a flotar a través del canal de Mozambique sin necesidad de una balsa para llegar a su destino. Los primeros humanos se establecieron aquí hace unos 1300 años. El nombre de la isla todavía es un misterio lingüístico. La leyenda cuenta que Marco Polo, el famoso mercader veneciano, le dio ese nombre después de confundir un poco su geografía. Confundió la isla con el reino de Mogadiscio, ubicado en África Oriental. Cometió un error de pronunciación y voilà, nació Madagascar. A pesar de la incertidumbre sobre el origen de su nombre, el idioma y la cultura apuntan directamente hacia Indonesia. Algunos estudiosos argumentan que los primeros colonos llegaron aquí desde Indonesia, con influencias africanas agregadas posteriormente a través de la migración. Otros piensan que fue una mezcla de varios viajes a lo largo de las costas de la India, la península arábica y África, y así se formó un crisol diverso. La mayoría de las personas de la isla hablan malgache, el idioma nacional, que está basado en el alfabeto latino. El francés también es muy hablado y oficialmente reconocido. Es muy probable que la vainilla que tanto te gusta provenga de Madagascar. La isla provee alrededor del 80% de la vainilla natural del mundo y este producto representa el 25% de las exportaciones del país. También venden ropa y textiles, clavos de olor, pescado y mariscos y diversos productos alimenticios al extranjero. Utilizan la mayoría de la tierra para dejar que su ganado deambule y disfrute del jugoso pasto verde. Algunos de los pueblos más antiguos solían construirse en las cimas de las colinas rodeadas por enormes pozos como defensa. Sin embargo, más tarde han sido reconstruidos en terrenos más bajos. Es más práctico dedicarse a la agricultura allí.